Hola, vamos a hablar un poco del barroco español. El barroco español se va a caracterizar principalmente por los conflictos entre Europa protestante y Europa católica. También se le conoce como el arte de contrarreforma. Se dio esto en los siglos XVII y XVIII, en el periodo histórico que corresponde al reinado de la Casa de los Austrias, y en el siglo XVII a la consolidación de la dinastía borbónica. Pero fue sin duda en el siglo XVII el siglo de oro de las artes en España. En este siglo aparecen algunos de los artistas más importantes de todos los tiempos, no solo de España, sino también del arte occidental. La pintura barroca del siglo de oro de España se caracteriza porque predominan los temas religiosos en sus pinturas. Los españoles fueron influenciados por el tenebrismo de Caravaggio en el tratamiento de luz. También se caracterizó por la ausencia de la sensualidad en sus pinturas como consecuencia del periodo histórico en el que se vive, muy influenciado por la Inquisición. En este arte fue promovido generalmente por la Iglesia y la realeza. A continuación vamos a hablar de Francisco Zurbarán. Hijo de un mercader, nació en 1598 en Fuentes de Cantos. Desde muy niño mostró excepcionales dotes para la pintura, por lo que a los 16 años será enviado por sus padres al taller de Pedro Díaz de Villanueva, un pintor de Sevilla, donde permanecerá como aprendiz por un corto periodo de tiempo. Al término de su aprendizaje, sin haber pasado por el examen de maestría, Zurbarán regresa al pueblo vecino Llerena, donde contraerá matrimonio 2 veces, a sus 19 años y luego en 1625 tras la muerte de su primera esposa. Desde ese entonces comenzará para Zurbarán una etapa de trabajo febril. Realiza una serie de encargos importantes para el convento de San Pablo, el convento de la Merced y el retablo de San José de la Trinidad de Calzadas. Además, el pintor Velázquez lo sugiere a la corte madrileña para colaborar en la decoración del Palacio del Buen Retiro. En 1638 firmará uno de los contratos más cruciales de su carrera, la serie conventual del Monasterio de Guadalupe. En toda esta plenitud muere su segunda esposa Beatriz. La década de 1640 y 1650 se inicia con una crisis económica general en toda España, a lo cual se añade una sublevación en Andalucía, lo que refuerza a los pintores a volcarse en mercados alternativos, industrializando así los modelos con mayor intervención del taller. Enfoque en Perú. Entre 1637 y 1647 se encuentran registros documentales de encargos enviados a Lima desde los talleres de Francisco de Zurbarán en Sevilla, los cuales tuvieron mucha acogida en el ambiente del misticismo y auge económico del virreinato del Perú. Es posible encontrar algunas de sus obras en el convento de San Francisco y Monasterio de la Concepción. Finalmente decidirá partir de nuevo a Madrid, donde su amigo Velázquez. Inmaculada Concepción, 1635. Se trata de una obra de gran modernidad, espiritualidad e inocencia que representa a la Virgen con una expresión de dulzura y candor. María aparece en un escenario sobrenatural acompañada de ángeles. 2 de ellos sujetan tablas de mármol, con inscripciones extraídas de uno de los libros de la Biblia. La cabeza de la Virgen aparece rodeada por cabezas de angelotes a modo de corona. A ambos lados encontramos los símbolos de la letanía, que hacen referencia a las virtudes de María: espejo sin mancha, escalera de Jacob, puerta del cielo y estrella de la mañana. Inmaculada Concepción 2. Francisco Zurbarán pintó una gran serie de Inmaculadas. Se utilizaba el color rosado para la túnica hasta que Francisco Pacheco escribió el Canon de Estética para la tipología de la Inmaculada Concepción. Siguiendo las indicaciones, Beatriz de Silva, que había tenido una visión de la Virgen vestida de blanco y azul cielo.
El cordero pintado por Zurbarán tiene mucho que ver con naturaleza muerta, debido a su composición. El animal está apoyado en una superficie plana, que podría ser una mesa, y destaca sobre un fondo oscuro que destaca la minuciosidad con que el artista ha pintado los bucles de lana. Al ver las 4 patas del cordero atadas, salen hacia el espectador. Se aprecia mayor sensación de volumen y se le hace partícipe de la escena. Se usa una técnica de carácter tenebrista, que describe completamente la forma del animal. Es una de las obras más emotivas, un cordero que se resigna al sacrificio, el Cordero de Dios. La naturaleza religiosa de esa obra se revela por su comparación con obras tales como la Santa Cecilia, escultura de Maderno, en la que la santa aparece en posición similar a la del Cordero, con las manos atadas, y por su postura se acerca a la sensación que transmite esta obra. La defensa de Cádiz. Lleva a cabo esta obra cuando se encontraba en el ápice de su importancia como pintor religioso. Don Fernando Girón aparece sentado en una silla. Se encuentran en la muralla de Cádiz y se aprecia el enfrentamiento entre 2 flotas. Tenemos una escena de 2 planos y un resultado de especie de escenario de teatro. Una relación difícil de establecer, con figuras incomunicadas entre sí. La obra fue inspirada en grabados flamencos y franceses para la composición de las figuras. La Enunciación 1. Zurbarán ha dado un giro a su estilo con esta obra, no solo al mejorar su composición, sino también generando un espacio más coherente y armónico. Sus colores densos y primarios se han suavizado y se aplican con mayor fluidez. La Virgen aparece en una pose poco convencional, arrodillada tras interrumpir su oración y con una expresión grave que indica lo consciente que es de la situación. El ángel aparece más tímido y menos impulsivo que en otras representaciones, igualmente arrodillado sobre unas nubes. El talento pictórico del pintor se manifiesta en los objetos aislados, como naturalezas muertas en la parte inferior del lienzo. La canasta con mantos blancos debajo de María, el par de libros abiertos sobre el reclinatorio y el bello jarro de azucenas blancas que simboliza la virginidad de la joven. Bodegón con cacharros. Este bodegón está compuesto de 3 cacharros de la alfarería de cerámica, especialmente 2 alcarrazas trianeras y un búcalo de arcilla procedente de las Indias. Una copa o taza probablemente de plata y 2 bandejas también de metal. La austeridad, la quietud, el orden que se ve en el cuadro. La composición es aparentemente sencilla, las piezas se alinean sobre un plano horizontal, pero ellas no forman un eje horizontal, sino que se individualizan y varían para recibir la influencia de la luz. Las piezas del bodegón tienen claros volúmenes geometrizados, óvalos, cilindros, troncos de cono, esferas. La luz es el otro elemento esencial del cuadro. Es una luz tenebrista que hace resaltar con su brillo los objetos sobre el fondo oscuro. Su foco procede del lado izquierdo. San Hugo en el refectorio de los Cartujos. En su pintura revela un profundo misticismo influenciado en su primera etapa por Caravaggio. Quería mostrarnos en esta pintura cómo era la vida en los monasterios. La composición se estructura en 3 planos. En el primero encontramos a San Hugo, a la derecha encorvado, apoyado en un bastón y tocando la carne que convierte en ceniza. Su paje se sitúa en el centro de la escena. En el segundo plano vemos la mesa y ya en un tercer plano está San Bruno mirando al espectador. Con él vemos a 6 monjes cabizbajos. Apenas hay profundidad y se dice que es una suerte de bodegón compuesto por personas. Buscaba transmitir en los rostros de los cartujos todos los signos de una vida dura de penitencia, demacrados por el ayuno y absortos por su larga meditación. La Niña Virgen en oración.
La clave esencial de la pintura es el rostro de la Virgen y en él sus ojos. El pintor ha creado una mirada dulce y serena, escrutadora a la vez, que parece atravesar la altura divina. Si miramos la objetividad del lienzo, los elementos artísticos que emplea nos hacen pensar en un adelantamiento de la fe y la espiritualidad de María, inmersas en la naturalidad de una vida infantil en un hogar campestre y sano, religioso y humano. Los colores de la obra contrastan entre sí con el fondo oscuro. Gracias a esas oposiciones de tonos, Zurbarán logra la expresión de la luz. La Santa Faz. Esta clase de obra es de composición algo diferente y llena de sensibilidad, que puede provocar aún más una poética meditación piadosa. La estampa serviría como una imagen, cuya finalidad era incitar al cristiano a meditar sobre los sufrimientos padecidos por Jesucristo para la salvación de los hombres. Procuró una enmarcación al divino rostro hecha con el lienzo mismo. Muestran la cabeza escorzada de Cristo con una tenue impresión rojiza. Por otra parte, el paño blanco, hiperrealista, surge con tremenda fuerza de los lienzos de Zurbarán, en profundo contraste con la imagen difuminada del retrato esbozado. El apostolado, el nombre que lleva la serie de 13 cuadros óleo sobre lienzo, pertenecientes al taller de Francisco de Zurbarán,